El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, amigos y amigas, buenos días una vez más. Estamos con ustedes en nuestra segunda entrevista en esta mañana del martes 15 de octubre del año 2024. Vamos a comenzar con el doctor Diego Paredes, presidente de Ecuador Industrial, a quien le damos la cordial bienvenida a Expectativa. Doctor, ¿cómo ve la situación actual que vive el país ante la crisis energética que soportamos en Ecuador desde hace ya algunos días? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, estimado Jaime. Un gran saludo a su audiencia. Gracias. La situación en el país es bastante mala. Estamos como sector industrial haciendo todo lo posible por sostener el empleo. El gran problema que tenemos ahora no es con la pequeña, no tanto con la pequeña ni con la mediana industria, que puede más o menos arreglárselas con los diferentes horarios de cortes de energía. El problema fundamental estriba en aquellas industrias que utilizan las 24 horas del día. Y claro, al usar las 24 horas del día, que tengas un tercio del corte, realmente ocasiona problema a esa industria grande que realmente hace los productos de consumo masivo aquí en el Ecuador. En tanto y en cuanto la gran industria también tiene generaciones de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la gran industria, como no puede quedarse sin energía, desde que es gran industria, prevé tener un 30-35% de autogeneración. Esa autogeneración es básicamente emergente y apenas sirve para poder sobrellevar estos cortes tan largos de energía. Ahora bien, en las mesas de diálogo hechas por el gobierno y el Comité Empresarial Ecuatoriano, del cual nosotros somos parte, se ha llegado a ciertos acuerdos para precisamente no minimizar el consumo de energía en la gran industria y no pagar las máquinas que tanto daño podrían hacerle al motor de la economía. ¿Por qué hemos llegado a esta situación cuando en el país, doctor, se hablaba de que tenemos suficientes hidroeléctricas, había 8 proyectos importantes en el país? ¿Por qué hemos desencadenado en esto? ¿Hemos dejado que la ineficiencia sea la que predomina en el país? Bueno, esta mañana justo le escuchaba a la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, diciendo que esto es un problema del Plan Nacional de Energía que se ha dejado de cumplir, es decir, se ha incumplido en los últimos 6 años. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay que hacer algunas acotaciones. O sea, el gobierno va 10, 11 meses en ejercicio de sus funciones. Si bien es cierto, el estiaje se ha apresurado, se ha adelantado 2 meses. Apenas los decretos del presidente de liberación de aranceles desde hace máximo una semana y media. Es decir, no se prevé. El punto neurálgico aquí, que esperamos que se nos vengan las debacles y enseguida actuamos. ¿Cuál era el problema de liberar antes los aranceles y el pago del IVA a la autogeneración para la industria, al menos para la industria nacional, pequeña, mediana o grande? No lo entendemos. Realmente nosotros somos testigos y fieles testigos de que, por ejemplo, en el Ministerio de Industrias, en el Ministerio de la Producción, porque no es Ministerio de Industrias, tiene un viceministerio de Industrias, pero en el Ministerio de la Producción nosotros, con motivo del Tratado de Libre Comercio con China, que estuvimos opuestos por algunas razones que en su momento lo explicamos y que no vamos a volver a hacerlo porque ya es sufrir por la leche derramada. Le hemos pedido a la ministra, ya que se ha ratificado el acuerdo con China, bueno, preséntenos su política de competitividad. 2 comunicaciones le hemos puesto. A 2 meses de su cargo, y de asumir sus funciones, a 4 meses de asumir sus funciones, y la respuesta ha sido nula. Y obviamente ha sido nula porque no tienen una política de competitividad. Para tener una política de competitividad se tiene que trabajar y se tiene que trabajar en serio. Y para trabajar se necesita un insumo que tampoco tiene el ministerio, que es el censo industrial. El Ministerio de la Producción no tiene una cuantificación de cuántas industrias hay,
de qué hacen las industrias y sobre todo qué podrían hacer las industrias, porque una máquina que tiene una industria no solo hace un producto, hace varios que podrían hacer. Y claro, esto viene de la mano con un estudio del ministerio sobre lo que el Ecuador podía hacer. Y eso es lo que se le ha criticado. Y claro, al no tener una política de competitividad, como sí lo tuvo una política comercial al exterior, los anteriores ministros del anterior gobierno, que querían que como de lugar se firme el acuerdo con China, claro, y que nos ofrecieron en su momento que va la política de competitividad a la par con la política comercial. Bueno, nunca se lo ha hecho. A la final se firmó el acuerdo con China y nos dijeron, ahí verán ustedes cómo se arreglan. Para mí ya firmé lo que me convino, ya me condecoraron, porque hasta les condecoraron, y ahora sí, la industria nacional tiene que tratar de sobrevivir ahora más con este tipo de razonamientos, olvidándose de que la industria nacional es el motor de la economía. Ahora, es curioso, doctor, y es anecdótico lo que usted señala, en el sentido de que no hay un registro de cuántas industrias hay en el país, dónde están ubicadas. Se hizo un censo a nivel nacional y no sé si allí se tomó en cuenta los negocios, las industrias, los parques industriales que existen en el país. Es una falencia, sin duda, grave lo que está ocurriendo. Ustedes se oponen, doctor, a que haya una desconexión por 15 días. Se hablaba un pedido del gobierno por 15 días, desconexión de más de 10 horas en el sector industrial. Sí, bueno, esa era la propuesta del gobierno, una propuesta impuesta, una Ya. propuesta discriminatoria y una propuesta arbitraria. Primero, porque no todas las industrias del Ecuador están en parques industriales. El 45% de la industria nacional está regada en barrios urbanos, en carreteras, en caminos de segunda. Es decir, la industria no toda está en parques industriales, pero quien sí tuvo que pagar los platos rotos son los industriales que están en un parque industrial, que hicieron el esfuerzo por comprar un terreno 3 o 4 veces más caro de lo normal, con el ofrecimiento de los municipios de que ahí van a tener todos los servicios, tratamiento de aguas, van a tener provisión de energía continua eléctrica, y al final de todo, eso resultó una mentira. Entonces, aquí no solo es la responsabilidad del gobierno nacional, sino también de los alcaldes. Es por eso que se les ve ahora a los alcaldes tratando de solucionar ese tema, porque ya se dieron cuenta que ellos, con su planificación y de acuerdo a las potestades que tienen en la ley, ellos tenían que garantizar este tipo de situaciones y no lo están haciendo. No son de buena gente, no es que los alcaldes están actuando de una manera eficiente, como yo he tratado de ver que se lo quiere posicionar en las redes sociales. Era su obligación y han fallado, y los planes territoriales determinaron que los parques industriales iban a ser zonas de provisión permanente de servicios, y eso no existe. Así es que quien tiene que pagar compartidamente estas pérdidas no solo es el gobierno central, son los regímenes seccionales autónomos y puntualmente los municipios que no han tenido la capacidad de, en sus parques industriales, dotar la capacidad de autogeneración cuando era obligación de ellos. Esta es una primicia, esto no lo he dicho a nadie, pero realmente la responsabilidad está en los gobiernos seccionales y en las municipalidades. Es decir, es una responsabilidad compartida, no solo del gobierno como tal, del presidente Noboa, sino de los GATS provinciales, GATS locales, que también deberían poner su manito para ayudar en esta crisis, su gran apoyo, poner su brazo, diría yo, para un poco solventar esta crisis que nos corresponde a todos, doctor. O sea, claro, o sea, está bien, el gobierno llega hasta donde el SENACE le dice, no hay agua, No hay bueno, agua, vamos a no hay accionar, luz. pero ¿dónde está la responsabilidad de la alcaldía en este tipo de cosas? Uh-huh. ¿Para qué fomentan un parque industrial si es que no les obligas a poner autogeneración a los miembros de ese parque industrial o a los que hicieron privadamente ese parque industrial? Porque aquí resulta que cualquier persona que tiene un terreno súper grande, es bien entroncado en el municipio, le dice, mi ñaño, por favor, aquí está el proyecto, apruébame el parque industrial, aprobado.
¿y las normas para poder proveer a ese parque industrial en dónde están? Pues nosotros vemos que, por ejemplo, acá en la ciudad de Quito es una norma que está determinada en ordenanza que los edificios tienen que tener equipos de generación eléctrica por si acaso se va la luz, para que las personas que están en los ascensores no se queden, por ejemplo. ¿Y eso por qué no sucedió ahora en las industrias? ¿Por qué se pretende? Y es por ignorancia y por desconocimiento. Se le está dando palo al gobierno cuando realmente quien sabe derecho administrativo y sobre este tema de normativa de los GATS, tenían los GATS la obligación de controlar que exista parque termogenerador para poder dar los permisos de venta para que las personas que hicieron parques industriales y tuvieron sendas ganancias al momento de vender parques industriales tengan su generación para proveer al parque industrial. Eso no se está conversando, es una primicia que le doy porque hemos estado muy preocupados de ver en dónde están las responsabilidades y no solo es del gobierno, no solo es de la ministra de Electricidad, no solo es de la ministra de Industrias, también los alcaldes tienen su cuota y ahora están hechos los que ayudan, porque claro, saben que en el fondo son sus responsabilidades. Ahora, ¿por qué dependemos solo del recurso hídrico, doctor? ¿Por qué no generar otras fuentes de energía? Por ejemplo, se habla del tema eólico, se habla de la geotermia, se habla también de paneles solares. ¿Por qué depender de la naturaleza, de la lluvia de San Pedro, para evitar una crisis ya de que vamos a llevar a un mes o va para largo, ¿no? Bueno, a esto también hay que, sí, a ver, vamos a repartir responsabilidades, vamos a hablar del Plan Claro. Nacional de Generación de Energía Eléctrica. Y bueno, los estudios y el Colegio de Eléctricos de Pichincha ya lo decía, se va a venir apagones. Ahora, yo también estuve enterándome de que se pudo haber comprado baterías almacenadoras de energía para la gran industria que vienen en contenedores y que usted puede armar para tener autonomía 8, 12, 24, 72 horas. Se puede. Baterías, ya. Muy bien. Baterías enormes para la industria Ajá. para poder almacenar energía a 8 centavos. Entonces, ¿qué es lo que ahora se propone? ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? El gobierno debería, ya vista su incapacidad de generar energía, tiene que realmente endosar esto al sector industrial, porque el sector industrial es más prolijo y crear este tipo de norma en donde se determine que la industria debe tener un 45% de autogeneración térmica y tiene que tener baterías de almacenamiento de energía para que pueda sostenerse. Con esto es suficiente, con esto ya nos podemos quedar sin energía. ¿Cuántas veces al gobierno quiera sin necesidad de afectar tanto a la industria grande, mediana y pequeña? Entonces, ¿qué es lo que se propone? Usted tenga su negocio, cuantifique con un ingeniero industrial cuánto necesita en kilovatios, compre un generador que llegue al 45% de su capacidad total y el resto almacénelo en baterías para que las baterías puedan tener básicamente esa capacidad de ayudarle a que su fábrica, a que su industria pueda seguir adelante. Esa es la propuesta puntual que se le hace al gobierno. Y para eso, claro, no nos vamos a desviar. ¿Quiénes son los que saben de esta cuestión a nivel mundial? Son los chinos. Por favor, hagan una comisión urgente, mándeles a China, a sus ministros, pida 1.000 millones o 1.500 millones de dólares en préstamos, no para que nos den en plata, porque los chinos van a pedir requisitos y garantías sobre eso. Pídales 1.000 o 1.500 millones para traer las baterías que se necesitan, para traer los generadores que se necesitan y para dotar a la industria nacional de la capacidad necesaria para que así no haya agua, la industria pueda seguir funcionando Claro. a futuro. Pero esa es una gestión que yo no veo. Esa es una gestión que nosotros le hemos propuesto a inicios, desde la semana anterior, a inicios de esta semana, y claro, como cuando solicitamos que nos expliquen cuál va a ser la política de competitividad, no nos han llamado para nada. Pero celebramos que estén reunidos con el Comité Empresarial Ecuatoriano, porque somos parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, y al menos hay un canal de diálogo para poder sostener esta crisis. Pero eso no nos quita a nosotros el derecho de criticar lo que han hecho mal y proponer lo que se debe hacer también. Doctor Paredes, usted entonces reitera, enfatiza que los parques industriales no tienen autogeneración de energía, no se preveyó, no se previno con tiempo y no, los gobiernos locales no debían autorizar el funcionamiento de parques siempre cuando tengan
este tipo de elementos, doctor. Es obvio, la ley no les obliga, pero hay que ser lógicos. Cuando hago un edificio y yo le exijo al edificio que tenga autogeneración, pero si estamos hablando de industrias, ¿cómo es que se les pudo escapar a los técnicos municipales aprobar la aprobación de parques industriales sin exigir que tengan al menos un 45% de autogeneración más baterías para proveer a ese parque industrial, que no es barato, que cuesta 3 veces más el metro de terreno que en otro lugar? Que para eso en la ley de ordenamiento territorial le da la facultad a los alcaldes para poder hacer parques industriales. Esto no es solo de tener los grandes terrenos, no solo de ser medio influyente en la provincia y sacar adelante los parques industriales para vender y ganarse el excedente del dinero, que está bien, pero hagamos bien las cosas, ya existe falta de provisión de energía. Debieron haberle exigido a los parques industriales que tengan esa capacidad de autogeneración. Finalmente, ¿cuál es su aspiración? ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es su expectativa en torno al futuro de la relación del sector industrial con el gobierno ante esta crisis energética que estamos viviendo? Bueno, básica, ya estamos aplicando un acuerdo con China. Ese es un acuerdo que va a obligar a la industria ecuatoriana a mutar, a otra a cerrar. Y van a quedar un montón de emprendedores sin tener que hacer. Y eso es obligación del gobierno, decir, bueno, a ver, conviértanse, ya no se puede hacer esto, hagan esta cosa. Vea una cosa muy importante. Usted supo que la acerera chilena, la más grande, cerró hace más o menos un mes, y fue una noticia mundial. Y esa acerera cerró por el acuerdo con China. Va a pasar lo mismo, estimo yo, con las 3 acereras que hay aquí en el Ecuador. Se viene y el presidente de la República ha mandado un proyecto de ley para poder hacer hasta 100 megavatios con iniciativa privada, proyectos de generación de energía. La idea es, ¿por qué el gobierno, a través de su Ministerio de Industrias, no se reúne con las acereras, les dice cómo están, cómo les va? A ver, tenemos el acuerdo con China, ¿cómo hago para que ustedes se conviertan y hagan un proyecto grande, no de 100, uno más grande, y puedan ustedes proveer de energía al Estado ecuatoriano? No se trata de privatizar. He escuchado muchas críticas en redes sociales, las cuales las respeto profundamente, pero esto no es un tema de privatizaciones. Al Estado le vamos a dejar con sus 10, 12 hidroeléctricas que las administre, y vamos a competir, y vamos a ver quién es más eficiente, y vamos a ver quién hace mejor las cosas. Y los que son partidarios del estatismo, felices. Y los que somos partidarios de la inversión privada, bueno, vamos a ver quién al final de todo maneja de mejor manera los recursos estratégicos del Estado. Que, claro, como la Constitución del 2008 determina que la electricidad es un recurso estratégico, nunca perderá la titularidad. Entonces no sé de qué se preocupan, ¿sí? Claro. Entonces mi mensaje al final es ese. Conversemos con los sectores que se van a ver afectados por el acuerdo con China, que ese cuento de que a las industrias nacionales se les preguntó y que esas partidas están excluidas, es un cuento chino, porque eso no pasa. El sector textil está en una crisis profunda, no solo desde el acuerdo con China, sino desde antes. Va a suceder que si no se controla por parte del SENA el ingreso de producto chino sin control de calidad, que esa es otra de las cantaletas del Ministerio de la Producción, que sí, pero qué bueno, o sea, yo les voy a facilitar el acercamiento con el SENAE porque esa no es mi competencia. Entonces aquí no estamos hablando de nada. Si el Ministerio de Producción no se pone la camiseta y no lidera este tipo de cosas, la industria ecuatoriana está destinado al fracaso y está destinado a cerrar, y los dólares se irán del país, dólares necesarios para sostener la dolarización. Así de fácil. Muy bien. Quiero agradecer al doctor Diego Paredes, presidente de Ecuador Industrial, por esta entrevista, por este espacio. Gracias, doctor. Buen día. Te mando un abrazo. Buen día. Las órdenes. Buen día. Bien, el doctor Diego Paredes, presidente de Ecuador Industrial, en esta entrevista en Expectativa. Amigos y amigas, 9:04. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta jornada noticiosa. Que tengan un buen día martes. Hemos informado con amplitud
dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.